Ya lo ha visto usted y lo ha escuchado, amigo oyente, amiga oyente, amigo televidente y amiga televidente. Los principales titulares de los medios de comunicación escritos dan cuenta de algo que ya nosotros no tenemos por qué tolerar. Ya basta de tolerancia con la majadería y sobre todo con la condición de impresentable en la que se ha convertido el otrora catedrático universitario, autor de libros interesantes en materia jurídica, de introducción al derecho, como es el ministro titular del ramo de justicia Aníbal Torres Vázquez, exdecano también del Colegio de Abogados. De la noche a la mañana se ha vuelto una caricatura de lo que conocieron sus alumnos y destacan, por supuesto, de muchas de sus obras. Un sobón cualquiera, de esos que han existido, pero a raudales en la historia universal y en la historia del Perú sobre todo, ¿no? Porque gente brillante, gente académica, aparentemente sólida, inteligente, de repente de la noche a la mañana se convierte en vulgares sobones cuando le dan un cargo político y defienden lo indefendible. Casos yo los he mencionado acá, Quique, ¿no? Por ejemplo, Pedro José Radigamio, ¿no? Que fue un catedrático también universitario, igualito que el señor Aníbal Torres, había sido diputado, senador, muy distinguido. Llegó el gobierno dictatorial de Augusto Bernardino Leguía de 1919 y se convirtió, no solamente fue ministro de varias carteras, ministro de Fomento, ministro de Relaciones Exteriores, presidió la Cámara de Diputados, también fue nombrado, en esa época se nombraban los alcaldes a dedo de Lima, fue alcalde de Lima en el año 1922. Se contaba de Pedro José Radigamio, que en esa época de tanta sobonería, que tuvo uno de los presidentes más halagados por todo el poder económico y el poder político del Perú, nosotros como fue Leguía, el señor Pedro Radigamio llegó en un momento a deshacer el coche jalado por caballos en el cual se desplazaba el presidente Leguía para él suplantar a uno de los caballos. Es una leyenda que permaneció en la historia del Perú como el ejemplo más vívido de la sobonería extrema y los actos impropios que puede tener un funcionario público. Hemos recordado también a José Matías Manzanilla, como no, autor de las principales obras de derecho laboral, dio origen a la protección de los trabajadores en el Perú, como un catedrático universitario primero de San Marcos, que fue presidente del Consejo de Ministros en la época más oscura y negra de nuestro país, el año de la barbarie, denominado así por el desaparecido periodista Guillermo Sonday, el año de la barbarie del año 1932 y 1933, donde el propio ejército peruano bombardeaba las rebeliones de ese entonces, el insurgente movimiento aprista que había fundado Víctor Raúl Haya de la Torre. Y cómo no recordar, porque yo sí lo quiero hacer pese a toda la admiración que le tuve, también por sus reflexiones jurídicas, por haber sido en la época militar un gran defensor, sobre todo de la democracia, Enrique Chirino Soto. Cómo no, Enrique Chirino Soto yo lo recuerdo polemizando sobre el infame estatuto de prensa que otro destacado jurista, Héctor Cornejo Chávez, que había sido senador de la República, un tribuno de primera, profesor de muchos de nosotros en los cursos de Derecho de Familia y Sucesiones, Héctor Cornejo Chávez se volvió también un sobón del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, y Chirino Soto debatía con él cuando el gobierno sacó, ese gobierno dictatorial sacó un estatuto de prensa. Pero ¿en qué se convirtió Enrique Chirino Soto? Lamento decirlo, pero a mí también me costó demasiado soportar que el señor Chirino Soto propiciara la salida y la destitución de 3 magistrados del entonces Tribunal Constitucional, Delia Reboredo, Guillermo Reiterri y Manuel Aguirre Roca, siendo Manuel Aguirre Roca además su contemporáneo, un hombre que había luchado con él al lado de las causas democráticas. Así se desdibujan muchas personas, entonces no estamos hablando pues en el aire. El señor Aníbal Torres Vázquez, que pueden estarme escuchando mucho de sus alumnos que han disfrutado sus clases y evidentemente tiene una obra jurídica atendible en el pasado, pues hoy es simplemente un mequetrefe cualquiera, es un cualquiera, un confrontacional, una persona que se pelea con los medios, que es capaz de decir cualquier barbaridad y cualquier tontería. Es una caricatura de sí mismo. Y yo no creo que los peruanos ya estemos a estas alturas soportando a un hombre que parece haber perdido el equilibrio, dada su senilidad, no sé qué factores ya patológicos podría tener para asumir esa conducta, que debe ser sacado inmediatamente, interpelado y censurado por el Congreso de la República. Al respecto, Combaters hizo el día de ayer un extraordinario reportaje del cual vamos a dar cuenta.
A las palabras se les debe dar su sentido corriente y usual, salvo que la ley defina a determinadas palabras. En 1999, cuando publicó su conocido libro Introducción al Derecho, el señor Aníbal Torres pensaba así: a las palabras se les debe dar su sentido corriente y usual, salvo que la ley defina a determinadas palabras. En este caso, él nos está diciendo que necesariamente el tema de moral tenemos que entenderlo, ¿no?, como algo perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal. En la página 557 de un libro que miles de cachimbos de derecho han consultado en los últimos 20 años, el que antes del gobierno de Castillo había sido considerado como todo un jurisconsulto, hoy parece haber trastocado sus ideas. Aníbal Torres Vázquez escribía entonces que la incapacidad moral es la falta de aptitud o talento de una persona para ejercer su obra, en función de su vida individual y colectiva, siendo capaz de diferenciar el bien del mal, es decir, todo lo que su actual jefe, Pedro Castillo, no tiene. Es decir que, en los primeros 5 meses de gobierno de Perú Libre, de haber sido una luminaria del derecho peruano, Aníbal Torres ha pasado a ser el principal cortesano del socialismo peruano. A las palabras se les debe dar su sentido corriente y usual, salvo que la ley defina a determinadas palabras. Desde el primer día que el presidente no despachaba en Palacio, ¿no?, siendo la norma estricta de su cumplimiento que le exige que sea así, ese acto ya es un acto que no es moral. Pero vayamos desde el principio. El 18 de diciembre último, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, denunció ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por el caso Provías, en el que la lobista Carolín López ganó una millonaria licitación de más de 232 millones de soles, luego de reunirse varias veces con el presidente de la República. Y solo 15 días después, entró a tallar don Aníbal. Sí, yo creo que sí. El señor Aníbal Torres, es un hombre vengativo, ¿no? Es un hombre vengativo y que quiere manejar el poder a su libre albedrío. Sabemos, pues, qué manera de actuar tiene, ¿no? Así que no me extrañaría que esté queriéndolo sacar. El martes 4 de enero, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el abogado defensor de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se reunieron a puertas cerradas para, todo indica, cocinar la salida de aquel procurador que se atrevió a denunciar a Castillo ante el Ministerio Público. Institución: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Funcionario visitado: Torres Vázquez Aníbal. Despacho ministerial: ministro. Visitante: Pachas Palacios Eduardo Remy. Y Castillo reacciona de esa manera, porque sabe que fue nombrado para servir al presidente de turno y no lo está sirviendo a él. Y por tanto Castillo quiere desprenderse de él. Según el portal de transparencia del Ministerio de Justicia, Eduardo Pachas se reunió con el ministro Torres durante 42 minutos. Y esto es lo más extraño del asunto, que esta reunión ocurrió un día antes de que el propio abogado de Castillo saliera a pedir la cabeza de Daniel Soria. A las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, eso va a tener que ser revisado todo el expediente, ¿no?, de nombramiento del procurador, y yo procederé conforme a la ley. Yo no me puedo salir una coma de la ley. Pero no solo eso. Y es que ayer, calientito nomás, ahora es el señor Aníbal Torres, ese mismo que dice que no son delitos, sino errores los hechos cometidos por Castillo, que va a pedir información sobre el comportamiento que tuvo el procurador Soria en las diligencias en Palacio de Gobierno. O sea, se la van a cobrar. El señor Torres está senil, ¿no?
senil, está diciendo tonterías. Es una pena que acabe su vida profesional de cierto éxito de una manera tan poco lúcida, ¿no? Con tan poco prestancia, con tan poco profesionalismo, con tan poco reconocimiento de la ciudadanía. Intentamos comunicarnos con el abogado del presidente Eduardo Pachas para preguntarle directamente el motivo de la reunión con el ministro de Justicia, pero no atendió nuestras llamadas. Puedes dejar tu mensaje en la casilla de voz. Nos desvió la llamada el abogado de Pedro Castillo, el doctor Eduardo Pachas. Sin embargo, Daniel Soria solo puede ser removido o vacado por los siguientes motivos: fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia aceptada, término de periodo de su designación, remoción por falta grave e impedimento legal sobreviniente a la designación. Mientras tanto, Aníbal Torres continúa con el mismo discurso de victimización hacia el presidente. En una tensa entrevista a un medio local, volvió a dar gala de su pésimo genio y peor razonamiento. Hoy aseguró que, con todo lo que está pasando en torno a su jefe, lo único que se busca es llenarlo de investigaciones para vacarlo. Por eso. Que detrás del presidente hay toda una campaña, hay una persecución política apoyada por la mayoría de la prensa contra el presidente, que quieren abrirle investigaciones. Aquí no estamos en ninguna campaña. Nadie puede negar la gran trayectoria que tiene el doctor Aníbal Torres. El ministro, pues, que ha demostrado ser una persona que tal vez no más confrontacional que de repente una persona con que ponga paños fríos a la situación. ¿Qué ha pasado con Aníbal Torres Vázquez, aquel profesor famoso de introducción al derecho al que leyeron miles de estudiantes? ¿Qué penoso incidente secreto ha gravitado en torno a este ex jurisconsulto para quebrar así todo lo que antes defendía? Para ahora, sin vergüenza alguna, defender al peor presidente visto en los últimos 30 años. De abogado insigne a arlequín de palacio. La pregunta que todos se hacen, pero que ya no esperamos mayores respuestas, por cierto, razonables sobre el particular. El señor Aníbal Torres, que ha tenido una carrera bastante destacada en el campo del derecho, sobre todo como catedrático universitario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decano del Colegio de Abogados de Lima, de repente ya en la cúspide de su carrera, cuando debería ser como esos antiguos jefes de las tribus americanas, ¿no?, considerados los hombres sabios, que están por encima del bien y del mal, que orientan a la gente, se vuelve un buscapleitos vulgar, la verdad, convertido, como he mencionado, en la caricatura de sí mismo, ¿no? Y ya hemos recordado tantos casos: José Matías Manzanilla, Pedro José Rada y Gambio, Héctor Cornejo Chávez, un gran jurista. Escucharlo en la Asamblea Constituyente del año 78 de verdad daba gusto, pero ya tenía el baldón, pues, de haberse puesto al servicio de la dictadura de Juan Velasco Alvarado y haber formulado el estatuto de prensa, ese que atentó contra nosotros. ¿Y quién polemizaba con él? Otro arequipeño, Enrique Chirino Soto, que entonces defendía los fueros de la libertad y los fueros de la democracia, me refiero en la época del gobierno militar, para que luego el propio Enrique Chirino Soto también se convirtiera, a la sombra de la autocracia de Alberto Fujimori, en una caricatura de sí mismo y procediera a ser nada menos que el que sustentó la destitución de Delia Reboreo Marzano, de Guillermo Reiterri y del doctor Manuel Antonio Aguirre Roca, que lo sacaran del Tribunal Constitucional. Esos baldones que gente que está llegando ya en la cúspide de su vida con una buena carrera, de repente, ¡pum!, ahí se caen. En esa misma condición ha caído Aníbal Torres. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes, con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PB Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los
los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.